Periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este martes 4 de septiembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Redada espectacular contra narcovendedores en colegios y universidades. Felicitamos a la Fiscalía, felicitamos a la policía, los felicitamos a todos. Pero eso es como tratar de limpiar el río cuando está próximo a la desembocadura, cuando está en el delta. Magnífico que se hagan estas cosas. ¿Y la fuente? Si yo tengo una fuente podrida, pues el río seguirá podrido. Y seguiré haciendo operaciones en el delta ya cuando esté el río llegando a su desembocadura. ¿No les parece mucho más importante hacer todo lo que haya que hacer en el origen del problema? Ahora precisamente están discutiendo en el Congreso el tema de la fumigación con glifosato. Y el gobierno no ha dicho todavía una palabra y no se sabe qué va a pasar. Y ya les comentaremos el asunto, que Sergio Gel tiene algunas noticias sobre el particular. La aftosa regada por Colombia. Este es un tema que se trata poco, pero es un tema vital para el país. Yo recuerdo a algún científico, muy tío mío, a quien mucho quería, que decía que el que trajera la aftosa a Colombia merecía ser quemado en la plaza pública. Esto lo recuerdo estando niño, porque es que la aftosa llega y se propaga sin pedir permiso. Ahí está la peste porcina africana en China. Están haciendo todos los esfuerzos por pararla. ¿Quién para una epidemia? Una vez que ya se desarrolló. Lo que hizo Minchirrinchi y lo que hizo el gobierno de Santos contra Fedegan no tiene perdón, independientemente de la simpatía o la antipatía que tenga este o aquel funcionario. Eso estaba funcionando. La aftosa estaba controlada. Ahora la aftosa está regada por todo el país. ¿Quién podrá defendernos? Se amplía desplazamiento en el charco. En el Charco Nariño, en un pueblo muy en las vecindades de Tumaco, se demora mucho cualquiera por llegar de un sitio a otro porque no hay medios de comunicación, pero en línea recta eso queda ahí en las vecindades de Tumaco. Esa es una tragedia humanitaria. La tragedia humanitaria que trae la droga. La cocaína es la fuente de todas nuestras desgracias. Esa pobre gente pierde lo que tenía, que era muy poco porque tenían muy poco, pero tenían su casita, su manera de vivir, su arraigo en un determinado sitio y de pronto los lanzan a la nada, a buscar la caridad. ¡Qué horror! Hoy estaremos unos minutos con el señor ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. Ha estado muy atareado, pero le preguntaremos algunas cosas sobre la manera como se van a hacer recortes en el Servicio Exterior de la República y se van a mantener los nombramientos de Santos en el momento en que salía de la presidencia de la República. Indelicado, como todo lo que hizo Santos durante 8 años. Carlos Holmes Trujillo, un gran canciller que tiene la nación, era hora de que hubiera al mando de la Cancillería una persona que supiera de qué estamos hablando. Su primer tema, gravísimo, el tema de los venezolanos. La tragedia de Venezuela, que señores, es la tragedia de Cuba. Recuerden los Marielitos, los que Fidel Castro tiró al mar en unos botes y eran personas que para él no resultaban deseables. La tragedia de Venezuela es una tragedia como la de Cuba, como la de El Salvador, como la de cualquier país donde llegue el comunismo. Es la gran tragedia. El nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González Monguí, había sido destituido por Luis Camilo Osorio, fiscal general de la Nación. Las FARC y la izquierda están muy complacidas
con este nombramiento de un hombre serio, de condiciones intelectuales importantes, de muy buena formación jurídica, pero pues tiene ese antecedente. De manera que aquí valen las limitaciones y las objeciones que la izquierda le pone a la Unidad Nacional de Protección, y entonces el elegido es una persona que tiene una clarísima visión de la política. Al fin, nuevo director de Coldeportes, Ernesto Lucena Barrero. Es un pulso que se gana, hay que darle congratulaciones al presidente Iván Duque. Nombró un excelente director de Coldeportes para hacer una política social, no politiquería barata. Con Ernesto Lucena no valdrá que un entrenador sea de este o de aquel partido, sino que entrene o no entrene bien a los jóvenes, que Coldeportes se ponga al servicio de la juventud colombiana y a través de una de sus expresiones más auténticas y valiosas, la expresión del deporte. La decisión del presidente Duque sobre el decomiso de cualquier cantidad de droga, absolutamente indispensable. Hasta hoy la policía nunca podía hacer nada porque todo el que llevaba droga llevaba la droga indispensable para su uso personal. Se acabó ese cuento. Y se acabó ese cuento y eso le va a permitir a la policía actuar. Por Dios, es que la droga nos comió. El presidente Duque está tomando la decisión que es, pero salen desde luego los que tienen que criticarlo por razones muy obvias. Bien esa, presidente Duque. Consumido por las llamas el Museo Nacional de Río de Janeiro, de Brasil. Esto fue una tragedia para el mundo. Y entonces ahora se dice que lo van a recuperar desde sus raíces. Sí, se construye, un edificio se construye, una reliquia, un tesoro como el que tenía el Museo Nacional de Río de Janeiro, eso no se recupera jamás, quedó perdido para siempre. Y era que ese museo estaba cada vez más decaído, y los directores del museo dicen que les habían reducido al 10% el presupuesto que tenían, porque suele suceder cuando se hacen recortes en el presupuesto, la primera víctima es la cultura, que supuestamente es de lo que se puede prescindir, hasta que la cultura estalla en llamas, y entonces se nota lo que valía. Es irreversible el reconocimiento al Estado palestino. Nos parece que aquí tiene razón la Cancillería y el presidente Duque. Eso no tiene reversa, pero lo hizo Santos a su estilo, a su manera, en el momento en que se iba. Este es un tema que había que meditar profundamente. Una cartica de Santos y quedó listo, y nos hicimos a un problema gravísimo, irreversible, pero pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo se desreconoce a un Estado reconocido? No hay en los anales del derecho internacional una cosa equiparable. Guillermo Fernández de Soto, embajador en la ONU. Bien está que los que saben de un tema sean los que estén al frente de ese tema. Guillermo Fernández de Soto tiene una larguísima tradición en el Servicio Exterior de la República. Es un excelente diplomático y un hombre que hará las cosas muy bien hechas en la ONU. En comparación y por contraste de lo que hemos tenido recientemente, que simplemente se trata de llenar vacíos políticos o de darle gusto a ciertas tendencias. Guillermo Fernández de Soto representará con lujo el país y estaremos en la ONU como debemos estar, al nivel y en las condiciones en que Colombia necesita estar. Las FARC, ¿dónde están las FARC? Ahora lo que se dice es que Romaña anda con 80 hombres entre norte de Santander y Arauca o en cualquier sitio que esté, con 80 hombres. ¿Y dónde está Pachuchino? ¿Y dónde está el Paisa? ¿Y dónde está Márquez? ¿Y dónde están todos estos bandidos? Y Fabián Ramírez, en el negocio de la cocaína, que es lo que les gusta. Y entonces ahora aparece el comandante del ejército diciendo que él necesita instrucciones de la JEP para actuar.
señor comandante del ejército, general Gómez, su jefe es el presidente de la República. Su jefe no es la JEP. Usted está equivocado. Es que está mal acostumbrado. Este no es gobierno de los jueces. Este país tiene un gobernante que se llama Iván Duque, que es el comandante supremo de las fuerzas militares. De manera que pídale instrucciones a su jefe y no a la JEP. Faltaba más. El ejército de Colombia ya se tiene que guiar por lo que le diga o no le diga la JEP. Son unos bandidos en armas y usted tiene la obligación de atacarlos y de buscarlos. Y no trate de tapar su incompetencia cuando los dejó salir del Caquetá con rumbo desconocido. Usted no tiene ni idea dónde están, porque usted es inepto, porque esa cúpula es inepta, porque estaba acostumbrada era a otra cosa. Estaba acostumbrada era a cumplir funciones administrativas y a hacerle la corte al presidente de la República. No, eso es cumpliendo órdenes para actuar. Nos parece que el general Gómez debe ser relevado de inmediato, como probablemente toda la cúpula militar. ¿Cómo le parece? Que es que no actúa porque tiene que esperar a que la JEP se lo diga. Era lo que faltaba. La reforma electoral. El primer punto de la reforma electoral es el de las listas cerradas. Lo habíamos dicho hace la módica suma de más de 16 años, cuando en un debate nos preguntábamos, hablando de las listas abiertas o voto preferente, que es un invento que hay en Colombia, les dijimos que la gente cuando leyera eso se preguntaría qué cigarrillo estaban fumando estos señores. Ahora, 16 años después, nos hallan la razón. El ELN dice que liberará los secuestrados por su propia cuenta. Claro, por su propia cuenta, los secuestró, por su propia cuenta los deberá liberar. A propósito, se están venciendo ya los 30 días de plazo para el ELN. ¿Qué va a hacer el presidente Duque? Tiene todas las razones, todas, para desintegrar esa mesa y para ordenar lo que tiene que ser, que es la represión de los bandidos a través del uso legítimo de la fuerza del Estado. El envejecimiento de la población es dramático. Hace unos años, no muchos, el 4% de la población tenía más de 60 años, hoy es el 10%, más del 9%. Eso es resultado de un control de la natalidad muy fuerte que ha habido en Colombia y que no se ha notado, pero que se impuso, y de unas medidas de salubridad que hay que reconocer. El país ha avanzado y entonces más viejos, menos jóvenes, maneje ese problema, pero aquí los grandes problemas pasan desapercibidos. Lo que ocurrió en el Rosal, Cundinamarca, este es un problema que tiene que ser examinado y a fondo. ¿Esto qué es? Un alcalde que estaba extorsionando a la gente, a los empresarios, a los que querían ejercer su derecho para el tratamiento de la tierra. El Rosal está en las vecindades de Bogotá y se querían hacer diseños y desarrollos urbanísticos muy bien hechos y el alcalde exigía dinero. Lo denunciaron, hay una sentencia en primera instancia contra el alcalde, pero el alcalde sigue mandando. Las cosas que pasan en Colombia. La Corte Suprema de Justicia negó la recusación que el presidente Uribe había presentado contra algunos de ellos. Esa recusación no existía. El presidente Uribe había desistido de ella, había dicho, me someto a la indagatoria. Lo que pide es que sea pública. Esa partecita sí es la que la Corte silencia. De manera que la recusación no existía. Se perdió un poco de tiempo con ella. Pero queremos indagatoria pública para escuchar al presidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene mucho que decir. A estas alturas, Venezuela dice que no hay migración masiva. Esta señora Rodríguez es insondable, como el señor Diosdado Cabello. No, que es que la migración es perfectamente normal. Nadie ha visto a los venezolanos por las carreteras, en las calles, durmiendo en los parques. Nadie ha visto esa tragedia humanitaria. A propósito,
cumbre de ministros en Quito para tratar el problema humanitario que debe ser preocupación de la humanidad entera. Qué bien un hombre como Guillermo para que haga sentir su voz y para que sepa llegar a la ONU con un mensaje. La migración de los venezolanos es una tragedia humanitaria que debe ser tratada por la humanidad. Defensores de Lula insisten, quiere que Lula sea candidato para estas elecciones del mes entrante de octubre en el Brasil. No es una persona acusada, es una persona condenada en doble instancia. Que tenga unos recursos extraordinarios, puede tenerlo, pero es un delincuente reconocido como tal por la justicia del Brasil. Ni más faltaba que fuera a ser candidato a la presidencia de la República. El presidente Macri dice que hizo una reducción del 50%. Vanessa Araujo nos lo explicará. Ahí no hay reducción de costos de ninguna especie. Y Macri está demostrando que como presidente es un excelente director del Boca Juniors. Los 50 años del Festival de Teatro de Manizales. Un homenaje muy merecido a la memoria de un gran manizaleño y de un gran colombiano, Emilio Echeverry Mejía. El Festival de Teatro de Manizales es patrimonio cultural de todos los colombianos. 50 años de una historia que hay que preservar. Y a propósito, hoy en la historia, el intervencionismo que siguió a la revolución en marcha. La herencia que nos dejó Alfonso López Pumarejo con el cuento de la intervención del Estado, que quedó incluida entonces en el artículo 28 de la Constitución y que después pasó a ser el artículo 32 de la Constitución del 86. El Estado puede intervenir por mandato de la ley o por medio de leyes, era la discusión, en las empresas públicas, en la producción, distribución y consumo de las empresas públicas y privadas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 4 de septiembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer columnista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. En los últimos años, y cada vez con más frecuencia, han salido de la sección tercera del Consejo de Estado muchas sentencias condenando a la nación a reparar con multimillonarias sumas a víctimas de los más horrendos crímenes cometidos en Colombia. Así lo relata el columnista Sergio Calderón Acevedo en Portafolio. El economista, también colaborador frecuente de la Hora de la Verdad, enumeró parte de los casos en que ha incurrido el contencioso administrativo con pruebas al canto así. El 3 de marzo de 2003, terroristas del ELN cometieron un atentado en el centro comercial Alejandría de Cúcuta y asesinaron a la ciudadana Mónica Leal. La nación fue condenada a pagar 600 millones de pesos. El 28 de noviembre de 2001, en Calarcá, las FARC secuestraron durante 6 meses a Fabio Botero y su hija Natalia. La sección tercera del Consejo de Estado condenó a la nación a pagar por su responsabilidad al no evitar el plagio. El 26 de julio de 2001, ampones de la columna Teófilo Forero de las FARC secuestraron a los habitantes de la torre Miraflores en Neiva. La nación fue condenada a pagar 2.432 millones de pesos por los magistrados de Marras. El 7 de febrero, el condenado asesino Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, dirigió el bombazo al Club El Nogal, en el cual murieron 39 civiles inocentes y casi 200 más fueron gravemente heridos. Los terroristas fueron beneficiados
con un ilegal acuerdo, mientras la sección tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Estela Conto Díaz del Castillo, condenó a la Nación a pagar la suma a las 3 víctimas o sus familiares. En agosto 13 de 1999, 2 pistoleros asesinaron cobardemente a Jaime Garzón. Hace 2 años, la misma Corte condenó a la Nación por el execrable hecho. Y remata Sergio Calderón Acevedo su columna así: o podemos reformar la justicia para obligar a los jueces, magistrados y expresidentes a llevar a sus casas a convivir con sus hijas a los criminales que sueltan porque no representan un peligro para la sociedad. Doctor Londoño, esta es la doctrina Conto, la que usted padece. En esas estamos. En esas estamos, y el Consejo de Estado no olvide que la señora presenta la ponencia y convence a la única otra magistrada, que es una conjuez del Consejo de Estado de la que no hemos podido averiguar nada. Una señora que tiene nombre de poesía de Amado Nervo, como nos decía un amigo. Una señora de la rosa, flores, no sé cuántas cosas más poéticas. Y nadie ha podido saber quién es esa señora y de dónde apareció como genio del derecho administrativo en Colombia. Entre 2 señoras. De la rosa, flores del jardín. Más o menos, entre 2 señoras nos metieron semejante gol a los colombianos. Entonces, eso del Club El Nogal, ya están listas demandas por más de 50.000 millones de pesos para que los paguemos los colombianos. De manera que las gracias, entre comillas, del Paisa y de sus asesinos, de sus socios de las FARC, los paga es el Fisco Nacional, es decir, todos los colombianos. Y los de las FARC, la organización más rica del mundo, la organización criminal más rica del mundo, esa no paga absolutamente nada porque con ella hay un acuerdo que hay que cumplir. Válganos Dios. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer en la mañana, intentando calmar a los argentinos, como ha hecho en los últimos días, Mauricio Macri, el presidente de Argentina, dio un discurso. Después de lo que ya llaman el jueves y el viernes negro, ayer lunes el mandatario anunció que se está trabajando en un plan de reestructuración de gobierno y de la economía para intentar contener la devaluación del peso. Su ministro de Hacienda, el señor Duhovne, anunció las medidas: retenciones a todas las exportaciones argentinas con la meta de poder recaudar unos 7.000 millones de dólares anuales. Y lo otro sería la eliminación de ministerios, específicamente se habló de 10 carteras. Se dijo que, entre otros, se iba a eliminar los ministerios de Salud, Energía, Ciencia y Tecnología y el de Trabajo. Desde que se hizo el anuncio, ya los argentinos liberales empezaron a manifestar en Twitter sus dudas respecto al supuesto recorte del gasto vía eliminación de ministerios. Pues quienes dudaron terminaron teniendo la razón. Hoy se conoce que va a haber cambios en el gabinete, sí, pero que no habrá ningún ahorro ni despidos importantes. El cambio en realidad consiste en que se despide a los vicejefes de gabinete y ahora los jefes de cartera reportarán directamente al presidente, es decir, hay 2 despidos. Algunos ministerios se convertirán en secretarías y otros serán absorbidos por otras carteras, pero no hay impacto en las cuentas públicas, no habrá despidos. Un portavoz del despacho presidencial dijo, fue un gesto político. ¿A qué juega Macri? ¿De verdad creyó que con esto iba a engañar a los argentinos? ¿Que con un anuncio falso la gente iba a aumentar su confianza en la moneda? Macri entiende que el valor de la moneda es cuestión de confianza, intenta dar anuncios en ese sentido, pero por ningún lado le funciona, con toda razón no funciona. Aumentar las retenciones a las exportaciones, que recordemos que en campaña él propuso bajarlas, no hace creer a los argentinos que el problema fiscal se solucionará. Todos tienen claro que los empresarios no la pasan nada bien en Argentina, tienen los impuestos más altos del mundo y ahora una tasa de interés por el cielo. A eso Macri le suma nuevas retenciones a los exportadores, que son los que parecen
parece que están sosteniendo la economía en este momento. La gente entiende que terminando de asfixiar a los empresarios, Macri no va a solucionar el problema fiscal. Anunciando recortes en los gastos que en realidad no son recortes, es decir, haciendo anuncios engañosos, tampoco va a recuperar la confianza. El Banco Central de Argentina sigue quemando sus reservas de dólares para tratar de defender la cotización. Las cosas, por supuesto, no funcionan. Parece que nadie en el gobierno argentino se ha dado cuenta que el problema es de déficit público. Todo lo demás son parches. Goldman Sachs dijo ayer sobre la crisis argentina: en lugar de buscar asistencia financiera del FMI, ajusten de una vez el déficit. Es increíble, todos lo ven menos Macri y sus ministros. El peso argentino se seguirá hundiendo y como consecuencia la pobreza seguirá aumentando mientras Macri no presente un plan creíble para reducir con contundencia el desbocado déficit público. Ahí está el tema. Lo mismo que en Colombia. El tema es el gasto público desbordado. Y Macri no es capaz de hacerlo. Le quedó grande. Está demostrando como presidente de la República que era un excelente alcalde de Buenos Aires y sobre todo un excelente director del Boca Juniors. El tema es claro. Tiene que reducir drásticamente el gasto público. Y lo que hace es un simulacro, una finta, como dicen en Argentina hablando de boxeo, es decir, que le saca el cuerpo al problema y dice que va a reducir unas carteras en el gabinete que realmente no las reduce desde el punto de vista presupuestal. No, a las cosas, hay que reducir el gasto público, pero eso significa quitar subsidios, eso significa quitar prebendas, eso significa reducir el paternalismo del Estado, que es la herencia peronista. ¿Quién le pone el cascabel al gato en la Argentina? Esa es la pregunta, Vanessa. Lo demás es literatura. Macri puede hacer bellezas y puede traer mucha plata del Fondo Monetario Internacional, pero si no reduce el déficit fiscal, la Argentina tiene una economía sin futuro. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de EPM, las empresas públicas de Medellín, responsable y dueña de Hidroituango, un proyecto de vital importancia para el país, pero cuyo desarrollo tiene contra las cuerdas a los directivos de la empresa de los antioqueños, quienes ayer revelaron, a través del doctor Jorge Londoño de la Cuesta, cuál es la realidad económica que ahora deberán asumir para hacer frente al desastre de ingeniería que ha resultado la represa, aunado con la situación climática que produjo los resultados que ya todos los colombianos conocemos. Pues bien, la cifra del descuadre de EPM ahora es de 7 billones de pesos, de los que entre 3.5 y 4 billones de pesos corresponden a lo que dejará de percibir EPM por el retraso en la entrada de operación de la hidroeléctrica, un retraso que por lo pronto se estima sería hasta finales del año 2021. A esa cifra, a esos 4 billones de pesos, se suman entre 1,5 y 2 billones de pesos adicionales de sobrecostos que tendrá la obra. Y a todo esto se suman además entre 500.000 millones de pesos y 1 billón de pesos que se tendrán que destinar para atender a las comunidades afectadas por lo que ha ocurrido. Ahora, desesperados en EPM, buscan autorización del Consejo de Medellín para raspar la olla y sobreaguar. Piden permiso para enajenar su participación del 10% en ISA, su participación accionaria en Davivienda y para vender sus filiales en Chile, que son Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Cururos. La concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga, a quien nos dicen EPM ha excluido de reuniones con concejales, esto por su férrea posición con respecto al manejo financiero que se le ha dado a EPM, pues la concejal advierte que la situación financiera por la que atraviesa EPM no se debe a la crisis de Hidroituango y recuerda que ella ya lo había advertido desde el año 2016. Escuchémosla, dirigiéndose desde su curul al doctor Londoño de la Cuesta. Los incumplimientos de los jóvenes y de los indicadores de crédito, doctor Londoño, eso se están incumpliendo desde antes del 2016. Yo lo he denunciado acá. Entonces que no nos vengan acá a decir que eso es por Hidroituango. No, eso se está incumpliendo desde mucho antes. Desde el 2016 ya nos habíamos pasado el tope del 3.5. Desde el 2016 vengo diciendo que los indicadores de liquidez de la empresa son preocupantes.
Hoy está en el 0.5. No tenemos liquidez. Desde el 2016 vengo diciendo que el endeudamiento ha crecido. El 2017, antes de la contingencia, el endeudamiento del grupo era del 56%. Es decir, ya el municipio no es el mayor dueño del grupo FR, porque debemos el 56%. Pues es la concejala Aguinaga advirtiendo de la situación fiscal de EPM, recordando que pues lo que está pasando no es por la contingencia de Hidroituango, y pues esto en medio de un debate en el Consejo de Medellín que se alargará hasta el próximo viernes y que seguirá dando mucho de qué hablar por estos días. Aquí, doctor Londoño, no solo está en juego el futuro de EPM, hay que decirlo, está de por medio el futuro abastecimiento eléctrico del país. En la medida en que la oferta energética no aumente, las tarifas tendrán que mantenerse y seguir subiendo, y como todo está enlazado, hasta los usuarios de Electricaribe, más de 10 millones de personas en la costa caribe colombiana, se verán afectados, pues las tarifas de la energía inevitablemente tendrán que seguir subiendo. Una energía que es de las más costosas de América, ¿no? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. esa es otra cruz que llevan sobre sus hombros los empresarios colombianos. No solamente una tasa de tributación, que es la cuarta más alta del mundo, sino unos precios de la energía eléctrica que andan por las nubes. Pero, pues la EPM siempre ha sido intocable, nunca se ha hecho un examen profundo de cuál era su situación, y ahora con la crisis de Hidroituango eso se ha complicado más. ¿Y cuánto valdrán esas inversiones en Chile? Las cosas valen lo que dan por ellas. ¿Usted no oyó decir eso a los viejos? Sí, por supuesto. Cuando uno decía, ¿cuánto vale esta finca y esto cuánto valdrá? No, pues eso vale lo que dan por ella. Otra cosa no vale. ¿Cuánto valen las inversiones en Chile? Pues, ¿y por qué se fue la EPM a hacer inversiones en Chile? EPM ha invertido más de 7 billones de pesos en el exterior, es lo que dice la concejal Aguinaga. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué va a recuperar de esa suma? Eso es el valor, eso es exactamente el valor del hueco de la crisis. Sí. El valor del hueco, 7 billones, suponiendo que Hidroituango entre en funcionamiento en el 2021. Ya destituyeron al director del proyecto, ¿no? ¿Vio? Sí, señor. Sí, en un reconocimiento pues de que las cosas no estaban bien manejadas, se cometieron muchas equivocaciones, y eso explica por qué EPM no dice, bueno, el problema es de las compañías de seguros. ¿Por qué las compañías de seguros no responden? Esto es un escándalo, que un proyecto de semejante magnitud no esté bien asegurado. Empezando por ahí. Pero es que las compañías de seguros exigen buen manejo de la empresa para asumir los costos de los imprevistos o de las causas fortuitas o de los accidentes. Pero la mala administración no la asegura a nadie. Entonces volvemos a la pregunta, ¿dónde está el asegurador de Hidroituango? Porque ese es un problema nacional. Es que EPM está por todo el país, y el EPM ha sido siempre la imagen de la empresa bien administrada, bien manejada, sólida, y resulta que era un gigante con pies de barro. ¿Será eso? Bueno, en todo caso, pues, la EPM es uno de los grandes problemas nacionales. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Mucho se ha criticado que la cúpula de las fuerzas militares se mantenga en la defensa de la patria después del 7 de agosto con la llegada del presidente Iván Duque, pues se trata de un mando militar y policial que acompañó y apoyó el proceso de conversaciones con los terroristas de las FARC y pidió que se le diera celeridad a la puesta en funcionamiento de la famosa Justicia Especial para la Paz. Eso no se nos olvida. Desde distintas tribunas como la Hora de la Verdad se cuestiona que se siga con un mando militar que pertenece a un ejército derrotado, al ejército que se puso la B de la victoria y que avergüenza a tantos militares activos que saben que los vencedores no fueron ellos sino las FARC, a los que deben cuidar por sobre sus propias vidas.
Pues para variar este sentimiento de desazón, ahora sale el comandante del Ejército Nacional, el general Ricardo Gómez, a decir en pocas palabras que por ahora hay que esperar órdenes precisas para empezar la persecución en contra de los terroristas de las FARC, alias Iván Márquez, alias El Paisa y alias Romaña, entre otros. El comandante general Ricardo Gómez expresó en la W Radio que queda en manos de la Fiscalía la definición jurídica que le permita establecer a la fuerza pública si los líderes de las FARC, que hoy no aparecen, pasan a ser considerados objetivos de alto valor. Expresó el general lo siguiente, abro comillas: esa es una definición que tiene que darnos la Fiscalía. Ellos acogieron a un proceso de paz, adquirieron unos compromisos, tendrá la JEP que hacer los requerimientos necesarios para que ellos comparezcan ante esa justicia. Ahí veremos si comparecen o no. La Fiscalía muy seguramente tendrá que pronunciarse, cierro comillas, dijo el alto general. Y peor es su idea sobre seguridad y la necesidad de dar con el paradero de estos jefes guerrilleros que se separaron del acuerdo con el gobierno. El general Gómez dijo que la Fiscalía está en procura de establecer el paradero real de estos exguerrilleros, así los llama, que están siendo requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice el general, estamos esperando si hay una respuesta por parte de estos individuos. Se debe analizar qué normas incumplieron, violaron y si pasan nuevamente a la clandestinidad. Definitivamente, si no tiene algo bueno para decir, es mejor que guarde silencio y no que deje ver su incapacidad operativa para perseguir a estos bandidos que están dedicados a sembrar el terror y a exportar coca a los Estados Unidos de América. ¿Qué tal las declaraciones de este general? Y algo más grave, Demar, al general Gómez no sabe quién es su comandante supremo. Usted que es profesor de Derecho Constitucional sí lo sabe muy bien, ¿no? Sí, señor, el comandante en jefe. El presidente de la República. El presidente de la República. El general Gómez tiene que esperar órdenes del comandante de las fuerzas militares, que es el general Mejía, y ambos del presidente de la República, que es el que tiene que determinar qué se hace. Pero a un bandido que tiene un fusil en la mano y que anda por el territorio de Colombia, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitarle el fusil. ¿O no? Pero es que además, doctor Fernando, no puede ser que el alto mando militar, que son los que ejecutan las operaciones, estén esperando que un juez o que un fiscal determine cuál es el objetivo de alto valor y a quiénes tienen que perseguir. ¿Cómo le parece? O sea, no puede ser que un juez determine eso. O sea, no cabe en la cabeza de nadie. Eso es inaudito. Eso es inaudito. De manera que, señor general Gómez, no olvide quién es su jefe. Su jefe no es la JEP, ni su jefe es el fiscal general de la nación. Usted tiene un comandante que se llama Iván Duque Márquez, que es presidente de la República. Y presidente de la República, sepa que usted tiene unos subalternos que no saben que el jefe es usted, para que tome la decisión que el país está esperando hace mucho rato. La está esperando desde el 7 de agosto por la tarde. Un cambio en el mando militar que lo haga eficaz. ¿Cómo es esto que no sabe dónde están? ¿Y dónde está la inteligencia militar? ¿Y dónde está el ejército? ¿Dónde? ¿Dónde? Un ejército derrotado, no. El nuestro es un ejército vencedor, siempre y cuando tenga una conducción adecuada. Esto lo que está demostrando es que no hay cúpula militar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tata Castro. Muy buenos días a todos. El Abierto de los Estados Unidos de tenis, que se está jugando en Nueva York, entró en su última semana con la eliminación de dos de los tenistas que más público atraen a las graderías. Se trata de el suizo Roger Federer y de María Sharapova, la rusa. Federer fue eliminado ayer por el australiano John Millman en 4 sets. Federer, que es número 2 del mundo y 5 veces ganador del Abierto de los Estados Unidos, y Sharapova fue eliminada por Carla Suárez Navarro, la española, en 2 sets, 6-4 y 6-3. La buena noticia es que Colombia tiene en competencia 4 tenistas tratando de llegar lo más lejos que puedan en el último torneo grande de esta temporada del tenis mundial. En dobles masculino, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron ayer a cuartos de final luego de vencer a la dupla conformada por el croata Ivan Dodig y el español Marcel Granollers en 3 sets. Hoy se enfrentarán a las 11 de la mañana al indio Rohan Bopana y el francés Roger Vasselin en busca de un cupo a las semifinales. Esta es la primera vez que los colombianos alcanzan los cuartos de final en el US Open. Por otra parte, en la categoría junior de ambas ramas hay 2 promesas colombianas que continúan en competencia. Se trata de Camila Osorio,
que hoy a las 10 de la mañana está por su paso a octavos de final, se enfrenta a la húngara Adrien Nagy, y mañana Nicolás Mejía, también para pasar a octavos, lo hará frente al estadounidense Kenan Mayo. Los colombianos, doctor Londoño, tratando de hacer historia en el Abierto de los Estados Unidos, que a propósito hoy dará a conocer los dos primeros semifinalistas en la rama individual de ambas ramas. Se trata de Nadal frente al austríaco Dominic Thiem y del Potro frente al estadounidense John Isner, y en damas Serena frente a la checa Pliskova y la campeona defensora Sloane Stephens frente a Anastasia Sevastova. Eso es lo que está sucediendo en el último torneo grande de la temporada del tenis mundial. Nada menos que el US Open, que se juega Sí, señor. en la ciudad de Nueva York. Roger Federer se despidió, y esa despedida le ha costado lágrimas a muchas mujeres en el mundo, empezando por la Tata Castro, ¿no? que está Sí, señor. de luto, de manera que acompañémosla en su dolor, porque fue eliminado Roger Federer. ¿Será que le está llegando la hora de pensar en que más vale preservar su fama y preservar su gloria antes que hacer unos dólares más? Buena pregunta. Por supuesto. Buena pregunta. Uno tiene que ser hombre de buen dejo. ¿Quién lo decía? ¿Se acuerda? Don Sí, Baltasar Gracián, uno de los grandes pensadores españoles del siglo de oro. Baltasar Gracián. Hay que ser hombre de buen dejo. Maravilloso que Cabal y Farah estén donde están. Es un consuelo para Colombia. Y a ver si ganan, doctor Londoño, el primer gran slam, ¿no? Porque lo máximo sí, que han llegado a esa final. Bueno, vamos a ver, pero es una maravilla que estén ya donde están. Y nuestros agradecimientos a los lectores que tenemos en las dos orillas, todas las semanas nos consagran con su buena voluntad y con su interés. Nuestra columna de esta semana se llama Uribe versus Duque, que tiene una enorme cantidad de lecturas. Ya en un medio de comunicación de estos está llegando alto, muy alto. Y es que no hay nada más injusto que porque el presidente Uribe manifieste ciertas opiniones que no necesariamente coincidan con las de Iván Duque, se piense que es que están enfrentados. No, la política tiene esas condiciones, y eso demuestra la autonomía con la que está trabajando el presidente Iván Duque, que hace cosas que le gustan al presidente Uribe y otras que no le gustan. Y lo mismo pasa con nosotros y lo mismo pasa con cualquiera. Pero los temas fundamentales, esenciales, la inspiración del gobierno, de un gobierno que está fundado en el emprendimiento, que está fundado en la equidad, que está fundado en la legalidad como principio rector de la vida ciudadana, en eso no hay discusión posible. La hubo, por ejemplo, en el caso del Contralor. Ayer posesionaron a ese señor Contralor que no nos da ninguna garantía, porque es el amigo de Maya y el amigo de unos personajes que no le pueden llamar la atención a nadie, y como Contralor del Contralor, en lo que ya estuvo, demostró que no es propiamente el colmo de la eficiencia. Tenemos que decir que cada vez nos parece más irritante e incomprensible la posición del comandante del Ejército de Colombia. Sí, que no sabe cómo actuar y que está esperando órdenes de los poderes judiciales. Órdenes de la JEP. Y claro. de la JEP pues que no es un poder, que ya se sabe lo que es la JEP. Pero ¿no? es que como no tienen misión, además, doctor Londoño, porque como les quitaron la misión desde el gobierno por pasado. Eso, los destruyeron moralmente. Por eso teníamos que empezar por el comienzo, que era no solamente un cambio de orientación que el presidente Duque le está dando a las fuerzas militares, sino un cambio en la cúpula. Uno no puede producir distintos resultados con la misma receta, ¿o no? Y con el mismo cocinero. Por eso. Eso produce
el mismo alimento. Y resulta pues que aquí estamos oyendo a un general que no actúa contra unos bandidos porque está esperando órdenes de la JEP, que son los mismos bandidos, pero incrustados en un supuesto tribunal. ¿Cómo le parece? ¿Cuándo va a decir la JEP que persigan a estos bandidos? No. Si la JEP son ellos. Pues nunca, no, eso no. Bueno. Además, mire que el general plantea que hay que determinar y dice, la Fiscalía está buscando e investigando el paradero de estos señores, ¿cierto? Sí, bueno, pero, Eso uno dice, pero de nuevo, los encuentra y qué. Pero no, hacen pero nada, además, solo como no, para saber pero dónde además, están. ¿qué pasó con la inteligencia del país? O sea, ¿cómo puede pedirle a la Fiscalía que haga una labor que no es propia de la Fiscalía? Claro, ¿dónde está la inteligencia militar, la inteligencia de policía? Pero además, mire, si no tiene la inteligencia militar, porque pareciera que no la hay, y tampoco tiene la posibilidad la Fiscalía de ubicarlos porque no hay una sola palabra al respecto de eso, vea, pregúntele a cualquier medio de comunicación. Caracol Noticias ayer publicaba precisamente que alias Romaña se encontraba con 80 hombres a su cargo entre Arauca y norte de Santander. Ya. Bueno, eso Lo que dijimos no al hace la comenzar. inteligencia lo hace Caracol, mire. Lo hace Caracol, ¿cómo le parece? Y entonces hay que esperar que la Fiscalía le diga dónde está Guacho, y dónde están los que mandan en el Chocó, y dónde los que mandan en el Catatumbo, y dónde los que mandan en Arauca. Pues, yo recuerdo cuando alguna vez tuve responsabilidades de gobierno, que lo que hacíamos nosotros era preguntarle al comandante de las fuerzas militares dónde están los bandidos, y él era el que nos decía, el general Mora Rangel. Ahora hay que preguntarles a la Fiscalía. A mí no se me ocurrió nunca preguntarle a la Fiscalía dónde estaban los frentes de las FARC. Eso no se me ocurrió, jamás. No, es que no es la función de ellos, doctor Londoño. Esas eran operaciones militares que dependen del presidente de la República, que esa es una lección que parece que no le enseñaron al general Gómez. Entonces el general Gómez está convencido que su jefe es el fiscal. ¿Y cómo le parece? ¿Y la JEP? ¿Ah? Sí, esperemos a que la JEP le diga si los captura o no, si los requiere o no. No, pero Eso es lo que hay que ¿cómo? hacer. Si no hay orden de captura, no, es decir, los pero encuentran usted y sabe que le dan una cuándo- palmadita en la espalda. Pero usted sabe cuándo la JEP va a perseguir a sus amigos. ¿Se acuerdan cuando Timochenko llegó allá a la JEP? Sí, señor, ese sí con la B de Victoria Con el puño en alto. y sonriendo, claro. Así fue. Ah, bueno. Así fue, Muy sí, bien. señor. Muy bien. Y entonces se espera que ese tribunal sea el que le diga a nuestro ejército, al de todos los colombianos, que tiene que actuar y defendernos de semejantes bandidos. Entonces ahora están sueltos por el mundo Romaña, el Paisa, Fabián, Pachochino, todos los bandidos están sueltos.